Hola, muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos acompañan en esta tarde. Como siempre, una tarde de ciclismo, una tarde de Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Este proyecto que la Red de Bibliotecas del Banco de la República ha desarrollado para tratar de recopilar a partir de los documentos con los que cuenta esta red, nuestra red, la Red de los Colombianos, la historia del ciclismo colombiano. Hoy tenemos una conversación muy interesante también que tiene como objeto contarles a ustedes sobre los autores colombianos que escriben sobre ciclistas colombianos. Este es el caso de José Ángel Báez, autor de este libro, Un perfil íntimo de Nairo Quintana, Llegar a la cima. Un libro de la editorial Planeta, que está disponible en nuestra red de bibliotecas para que todos nuestros usuarios puedan leerlo y documentarse y divertirse también mucho con las letras de José Ángel. En esta conversación nos acompaña, como nos ha acompañado en otras charlas también, Sebastián Heredia, periodista también, una persona que ha hecho un trabajo muy interesante en pro de la comunicación de la importancia de diferentes deportes en Colombia y que pues tiene una experiencia muy interesante en diferentes medios de comunicación de relevancia nacional. Entonces, Sebastián, quiero darte la palabra agradeciéndoles a los dos de antemano pues de participar con nosotros y quiero que nos cuentes y nos presentes ya oficialmente a nuestro invitado en la tarde de hoy. Bueno, Zuli, muchas gracias por esta invitación nuevamente aquí en este proyecto tan bonito sobre el ciclismo y sobre cómo se ha construido este país gracias a este deporte que nos apasiona tanto. Y bueno, hoy estamos con José Ángel Báez, que ha sido periodista o es periodista y redactor durante mucho tiempo del Tiempo de Revista Semana. También tiene un medio digital que se llama A Rueda Suelta y pues como ya lo decía Zuli, es el escritor del libro Llegar a la Cima, un perfil biográfico en el que ya José Ángel nos va a contar cómo lo construyó, que está construido como uno de los, como una de esas técnicas muy conocidas en cuanto a la construcción biográfica, sin tener en cuenta al personaje, y creo que eso lo hace aún más enriquecedor esta historia. Y bueno, José Ángel, bienvenido a esta charla. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo fue esa construcción de este libro de la vida, los caminos, los triunfos, los obstáculos de Nairo Quintana. Hola Sebastián, un saludo para usted, para Zuli, para todas las personas que están atentos a Escarabajo, un país de Cravos, un país construido a pedazos. Eh, es una historia, como tantas, muy particular. Eh, a mí en el año 2019 me llama Juan David Correa, el editor de Planeta, y me dice, oiga, en ese momento se ha producido un revolcón en Semana terrible. Muchos editores, muchos periodistas dejamos de trabajar allá, no por nuestra voluntad. Y bueno, quedé un poco ahí como medio en el aire, y me llamó, esto de la salida de semana fue en diciembre, Juan David me llama en enero y me dice, oiga hermano, yo quiero que usted se haga un perfil de Nairo Quintana. Eh, ¿Por qué me llama a mí? Porque yo siempre he sido, para mí el ciclismo es un deporte que llevo casi que pegado a la piel desde desde el comienzo de los años 80. Soy aficionado desde muy pequeño, digamos que es un poco una herencia de padres y tíos. En mi familia, como en en tantas familias de Colombia, el ciclismo era el deporte arraigado que estaba en las venas, no el fútbol. En ese momento el fútbol colombiano, comenzando los años 80, no, era inexistente, mínimos resultados. El ciclismo sí se hacía sentir básicamente, justamente en el 80, es un gran logro, primer gran logro europeo, que es el Tour del Avenir, que gana Alfonso Flores ganándole a Suruchenkov, el gran ruso, el gran corredor aficionado de todos los tiempos. Y eso en Colombia despertó una gran pasión. Si bien existía la Vuelta a Colombia, que era también un evento que los colombianos casi que paralizaban sus trabajos habituales para oírla. Lo del Tour del Avenir cambia mucho el acercamiento hacia este deporte. Eh, el Tour del Avenir le demuestra un poco a los colombianos que son capaces, si bien ganaban acá la Vuelta al Táchira, la Vuelta a Costa Rica, ganaban en México, ganaban en Panamá, el hecho de ganar en Europa le da un estatus y otra condición
a este deporte. Arranca esa fiebre, mucho más, se acentúa mucho más hacia el año 83, cuando va el equipo Barta aficionado a competir por primera vez al Tour de Francia. Entonces, digamos que el ciclismo ahí ya venía a mí y pues para mí era una gran pasión. Cuando empieza justamente Nairo a ganar, cuando gana el Tour del Avenir, 2010, 2011, bueno, en ese momento, que vuelve otra vez un poco como a oírse de ciclismo, y ya cuando se confirma Nairo en el 2013, en el Tour de Francia, cuando queda segundo, pues mucha gente se hacía preguntas y yo era como el que le encargaba de resolver las dudas que tenía la gente sobre el ciclismo, porque era increíblemente, siendo el deporte de más tradición en Colombia, el de más resultados y el de más logros, eh, esta nueva generación poco conocía de él. Entonces, digamos que un poco me buscaban para que fuera una especie de teacher y le explicara ciertas cosas, que era una fuga, porque hablábamos de ataque, etcétera, etcétera. Entonces, también, tal vez entre mis amigos y en la propia revista Semanas, como que cundió como esa costumbre que busquen a José Ángel, que él les explica esa cosa, y finalmente cuando me llama Juan David para escribir el libro, me dice, bueno, eso que nos explicaba, quiero que nos lo cuente con el libro de Nairo, y así comenzamos. Bueno, José Ángel, y descríbanos usted un poquito a Nairo, porque todos conocemos al Nairo campeón, al Nairo ganador, desde obviamente ese Tour del Avenir, después su paso pues por el Movistar, con unos triunfos impresionantes, un ciclista que no habla mucho, pero que cuando habla dice cosas, de característica física muy cundiboyacense y muy distante a lo que eran la figura de esos capos, grandes capos de los años 80 y 90 del ciclismo internacional. Pero, ¿cómo logró usted entender la figura de Nairo Quintana como ciclista y como persona? Digamos que al ciclista lo tenía suficientemente referenciado, pues por lo que lo veía en el Tour, pues cuando gana el Giro, la Vuelta, digamos que a mí me tocó hacer ya el libro, escribirlo ya cuando Nairo, no digamos un declive, pero ya no era el mismo Nairo que había arrancado en Movistar. Digamos que el deportista lo tenía, por decir algo, calibrado. La persona, se habían escrito cosas, perfiles de diferente índole, pero ya durante la reportería descubrí un tipo que eso me motivó mucho, un tipo que le duele el campo, es genuino, no es una impostura, es algo genuino, le duele el campo. Eh, Eso me gustó, me acercó mucho. Eso de la mentalidad ganadora es algo que desde que era pequeñito lo tenía también innato, eso también me impactó. Y creo que también una cosa, la defensa de sus ideales es otra cosa que me llamó la atención. Así como le decía usted ahora, la defensa del campo, él nunca ha dejado de luchar por el campo, por los menos favorecidos. Es un poco un héroe sin capa, como dice el narrador de Spienes, que él habla de Nairo Man. Tal vez el narrador obviamente no lo perfila desde el punto de vista como yo lo veo, pero Nairo sí definitivamente es un héroe para una región, para un departamento, es, eh, es esperanza. Y además yo creo que lo más valioso de Nairo, así ahora que a la gente le gusta categorizar, decir cuál es más importante, el ciclista de la historia de Latinoamérica, el más de Colombia, yo creo que Nairo yo lo valoro más por sus títulos, por habernos traído de nuevo el ciclismo, ¿no? Por haber puesto otra vez en la agenda y en la espera y en las ilusiones de la gente un deporte como el ciclismo que hasta que aparece Nairo vuelve a renacer y mucha gente empieza a descubrir. Yo creo que ese es el gran valor de Nairo Quintana y es lo que yo hoy le agradezco. O sea, mucha gente empezó a vivir del ciclismo gracias a Nairo. Hay un dato no menor, eh, es que pues, es un dato que hay que confirmar. La aparición de Nairo significó casi como el 80% más de ventas de bicicletas de lo que venía hasta el año 2013. O sea, usted puede decir toda una cultura, hay toda una cultura ciclística alrededor de Nairo que nace y que me parece que eso le da un valor agregado y único a él como deportista y como símbolo. Voy a romper de una vez con la comparación porque es inevitable cuando hay resultados, cuando hay ciclismo. Y esta es una conversación
ya tuve y que tengo mucho con Mauricio Silva, que también hizo parte de este proyecto, en cuanto a cuál es el mejor ciclista. Evidentemente, pues los títulos de Egan Bernal con el Tour de Francia pues lo convierten en quizá en el ciclista más importante. Yo lo que pasa es que tengo un sentimiento que no me deja, digamos que, razonar frente a lo que para mí representa Nairo Quintana. ¿Para usted es igual? ¿Usted entiende que Nairo está en un lugar muy especial más allá de que Sí, consiguió lo que ningún otro ciclista colombiano? yo ya le digo, yo viví digamos, Colombia ha tenido varias etapas de éxitos, de, de, de fiebres. Acá, pues cuando comenzó la Vuelta a Colombia fue la primera gran fiebre. La segunda es, y yo sí lo ubico, que es en los años 80. A mí me tocó vivir la fiebre y el momento de Lucho Herrera y Fabio Parra. Y bueno, digamos que viene la de Nairo, que Nairo, y yo le haría que los primeros conquistadores, Nairo, Bananito Betancur, Rigo, Chávez, ya hay que aceptarlo, ya está declinando, ya viene otra generación. Pero mire, si usted me pone a elegir entre los tres, yo me quedo con Lucho, por ejemplo, y lo voy a explicar cada uno. Lucho me parece que es el hombre que pone el ciclismo de Colombia en el lugar más alto. Y ningún ciclista colombiano puede generar lo que ha generado Lucho Herrera. Lucho Herrera era el tipo que congregaba a la gente alrededor de las vitrinas de los restaurantes, de la venta de televisores en esa época. Lucho Herrera generaba que a ustedes en los colegios lo suspendieran porque le decomisaban los radios. Los chinos en los colegios llevaban el radio, era para escuchar las etapas del Tour y la Vuelta, y obviamente pues eso era una falta grave de disciplina y a la gente le decomisaba. O sea, el cambio de una cultura en las mañanas durante el Tour y en las vueltas, una pasión nunca antes vista con un deportista, y además que la evidencia, nada, de eso hoy lo extraño, el hecho de que Lucho fuera en el lote principal, faltando 15 kilómetros para llegar a una etapa en montaña, era eminencia de victoria, era casi que, bueno, va a ganar Lucho. Y entonces, pero el hecho era que a veces Lucho salía tarde, se demoraba en salir un kilómetro, iba alguien por delante, y Lucho se demoraba en salir un kilómetro, kilómetro y medio, y no alcanzaba al que iba por delante. O sea, esas tensiones de que falta un kilómetro y lo tiene a 15, 20 segundos, eso jamás lo vamos a volver a vivir. Así perdió con Perico Delgado una etapa en el 85, llegando a Luzardiden. Perdió también otra en Luzardiden, si no estoy mal, con Lauritsen. O sea, esas emociones de que siempre faltaba. Con Millar, perdió en el 84 antes de ganar el Alpe d'Huez. Ese momento como que va a ganar Luchi, que no lo lograba por 3 segundos, eso, y todo lo que despertaba ese suspenso, no lo vamos a volver a tener en el ciclismo. Y no sé si en deporte alguno, pues tal vez el fútbol a veces nos genera eso. Con Nairo no pasa igual, porque Nairo llega, no sube, y no van a subir igual que Lucho. Los rivales de Lucho eran también de otra característica, eran unos monstruos. No estoy diciendo que de ahora no, pero eran de otra característica, eran guerreros, eran tipos de Perico, Fiñori, ¿no? Greg Lemon, eran tipos de una fuerza y de una capacidad de subir realmente considerable, y eran monstruos a contrarreloj, eran otras épocas. Llega Nairo, y cuando el fenómeno Lucho se apagó porque tenía que apagarse, y llega Nairo y como que es una evocación de Lucho, ¿no? El escalador, esta vez boyaco, o boyacense, ¿no? Que cariñosamente nos decimos boyacos porque yo soy boyaco, y que hace esto y que vuelve a acercar al ciclismo a la gente, y que lo hace que algunos lo descubran, como ahora le decía, parece que le da otro valor muy grande. Yo honestamente yo pensé que no íbamos a volver un fenómeno parecido al de Lucho y Parra, y Nairo hizo posible ese milagro. Ya Egan, me parece que Egan sí es un monstruo, pero no lo pongo al mismo nivel de Nairo, en el sentido de que Egan está en un equipo poderoso, está en un equipo poderoso, tiene una preparación distinta. Egan, yo creo que ningún ciclista ha estado en esa cima, o en ese nivel a nivel tecnológico y científico, al hacer parte de un equipo como Sky o ahora Ineos. Eso me parece que se le da un plus que no tuvo nunca Nairo, nunca tuvo Lucho Herrera, mucho menos Lucho Herrera, que siempre lo hizo con equipos colombianos que eran absolutamente limitados en muchas cosas. Hay digamos que bueno, la erupción de Nairo en las grandes vueltas, en el 2013 en las Pepas y los jóvenes, en el 2014 se gana el Giro de Italia. Ya hablamos ahorita un poco de ese Giro de Italia que tiene
algo de polémica por la situación con los comisarios en ese descenso y con Sí, Rigo, además en medio de esa polémica. Pero creo que hay un tour significativo que es el del 2015, que es el que creo que es el que más se le escapa o el que más sí, cercano tuvo de acuerdo. Nairo para lograr conseguir la victoria. Y es porque en la etapa 17 o 18 de ese ataque de Winner Anacona, pues uno se da cuenta que había como arriesgar, llegar y atacar y al final pues por segundos se le termina escapando la carrera. ¿Usted cree que esa relación Tour de Francia Nairo Quintana se ve viciada un poco o Nairo no la logra desarrollar como quería por una obsesión de él o por unas malas decisiones de su equipo o porque simplemente él no estaba para ganar un Tour de Francia? No, son varias las razones. Primero le tocó, coincidió con el Sky, con Sky y tal vez la Vicler, el equipo francés de Hinault y Lemon en los años 80, un poco el equipo de Armstrong, aunque Armstrong ya sabemos cómo termina la historia. A Nairo le tocó competir con un equipo absolutamente poderoso en todo sentido y aspecto. Era un equipo, en ese momento estaba Richie Porte, Bradley Wiggins, Froome en un momento brillante. Primero, eso es un equipo muy superior al Movistar. Me parece que eso siempre, eso pesa, eso es, le pasa a muchos deportistas en diferentes deportes, ¿no? Encuentran, les tocó vivir una generación o competir una generación en donde había alguien, eh, tal vez que no era el mejor, pero sí era más poderoso, ¿no? Son dos cosas, una cosa es ser mejor y otra cosa es ser poderoso. Lo de Bruni y Sky y ese equipo de inglés era demasiado poder. Movistar no tenía cómo equipararlo y nunca tuvo cómo equipararlo. Eh, yo creo que a Nairo lo descubrieron muy rápido y Nairo, digamos que es un poco va a ser como un caso paradigmático en el sentido de los ciclistas jóvenes que ganan rápido cosas. A Nairo le ven el talento, las capacidades, todos los exámenes que le hacen acá en Colombia, le hacen en Europa, y saben que es un tipo que está preparado ya para ganar, que sus números son equiparables a los de un ciclista de 28, 29 años, 27, como que es lo que tradicionalmente se creía en el ciclismo hasta el comienzo de este siglo, que eran como la edad precisa para ganar, ¿no? Y había una referencia que era Miguel Indurain, que empezó a ganar su primer tour lo ganó a los 27 años, en el año 91. Entonces, digamos que se volvió como que la edad y muchos ciclistas empezaron a ganar esa edad, pero Nairo empieza a mostrar, y había otros, bueno, hay otros casos también, que se puede ganar mucho más joven, eh, por los niveles de preparación, por todo lo que hay de por medio, y lo que hacen, y eso también hay que ver si va a pasar con Pogacar, si va a pasar con Evenepoel, si va a pasar con todos estos jóvenes maravillosos que nos están asombrando en el ciclismo, es que si los van a correr la misma suerte de Nairo, que son tan buenos que los explotan y los exprimen, que ya a los 26 años son casi que, pues, no ex ciclistas, pero ya les han sacado todo lo que tenían. Yo creo que a Nairo le sacaron todo lo que tenían muy rápido y eso atentó un poco contra ganar el Tour. Hacer parte de un equipo, evidentemente, yo cuando hice el libro encontraba, alguien me contó, es que un compañero de Nairo en Movistar, al que me pidió nunca hablar mucho del nombre, darle el nombre, dijo, sí, es que Nairo era víctima de racismo dentro de Movistar, porque es que Movistar es una insignia en el ciclismo europeo, es el equipo más antiguo, es el equipo que se llamó Reynolds en un momento, con Perico Delgado, es el equipo que se llamó Banesto, con Miguel Indurain, es un equipo con una tradición de más de 40 años en el lote, para los españoles es sagrado y que llegase un morenito, bajito, de Colombia y de pronto demostrara que era mejor que todos ellos, no cayó bien, lo dijo alguien dentro del equipo Movistar, me lo contó, le decían a este el indiecito más o menos, le decían. Digamos que eso finalmente termina, hay una discriminación interna que termina, yo sé que Nairo va a negar siempre esto, pero lo dijo alguien, eh, termina incidiendo un poco como en lo que significaba para él en el equipo y tenía también a la vez al gran capo del ciclismo español de los últimos 15, 20 años, que es Alejandro Valverde, ¿no? Que es toda una institución. Digamos que eso complicó un poco la vida de Nairo en el Movistar. Movistar también, ellos además sabían que es una marca en expansión para América Latina, sabían que la imagen, su nombre nunca había sonado y nunca sonará más por estos lares que cuando estuvo Nairo Quintana en el equipo. Movistar era una marca registrada y muy poderosa gracias a Nairo.
digamos que hicieron todo por explotarlo y lo hicieron, ¿no? Le pusieron a correr tiro, pusieron a correr vuelta, era un tipo que no descansaba, era el tipo que había que mover aquí y allá. Y finalmente, yo creo que eso le termina pesando a Nairo. Lo del Tour de 2015, Movistar dentro de sus contratos, por ejemplo, prevé lo del ganarse la clasificación por equipos como uno de sus logros para mantener el patrocinio de la Telefónica. Y bueno, a veces le daba mucha importancia a esto y lo sigue dando, como lo ha demostrado aún. Eh, eh, que a veces les conviene más ello y quieren más ello que una clasificación individual. Yo creo que toda esta suma de cosas afectó a Nairo de ganar el Tour en el 2015, el 2013, de hecho. No recuerdo si fue subiendo al Alpe d'Huez o al Mont Ventoux, que Froome tuvo un desfallecimiento serio, sino es porque Richie Porte lo socorre con un Gel del Tour. Froome y seguramente lo hubiera ganado Nairo. Nairo tuvo 2 años para ganarse, lo que fue 2013 y 2015, que lamentablemente el Movistar no lo ayudó lo suficiente. Eso fue el Alpe d'Huez, esa llegada en 2015, no lo ayudó lo suficiente. Seguramente hubiéramos celebrado por primera vez un Tour de Francia. Hay un hecho significativo en la carrera de Nairo y es que ellos hacen parte, digo ellos, esa camada de Pantano, Sergio Luis Henao, Esteban Chávez, hacen parte de el equipo Colombia es Pasión. Aparece el Team Colombia, el famoso Team Colombia, y la mayoría, casi que el 90% de esos ciclistas se van de la mano de Claudio Corti al Team Colombia, abandonando ese proyecto de Pedaleamos Colombia y de Colombia es Pasión. El único que no es Nairo, y es el único que viaja directamente a un equipo World Tour, que es el Movistar. ¿Usted cree que eso se da por un tema de coincidencia o por una forma también de entender Nairo cómo tenía que ir encaminando su carrera para llegar a lo que fue en ese momento? No, lo de Nairo es un hallazgo de Vicente Belda. Vicente Belda fue un corredor muy importante en los años 80, creo que no alcanzaba a medir los 1,62, un ciclista muy bajito, muy buen escalador. Él después se convierte en técnico y tiene mucha afinidad y mucha relación en Colombia. A él lo contrata Boyacá para vivirla, ¿recuerdan aquel equipo aficionado? Sí, claro. Viene a Colombia y es que descubre a Nairo. Él es el que le hace las pruebas, dice, este chaval sacó unas pruebas por encima de lo normal, tengo que repetírselas a ver si es verdad, y se las repite y Nairo vuelve, le marca esto que llaman hoy los vatios, toda esta locura que hay hoy numérica, y el ciclismo todo lo quieren hoy medir. Hoy la sorpresa y la capacidad de emboscar se acaba un poco en el ciclismo, que eso me parece no chévere. Descubren unos números maravillosos en Nairo y se lo llevan directamente de Boyacá para vivirla, va a la selección, va al Tour y se va. O sea, él no tiene que hacer un tránsito, y a muchos otros ciclistas les pasó, no tiene que hacer ese tránsito por el equipo de Corti. Eso fue un hallazgo acá de un extranjero que dice, no, este muchacho hay que sacarlo inmediatamente, y se lo lleva. O sea, por eso digamos que eso es una ventaja. Otro en esa línea fue Rigo. Por ejemplo, Rigo nunca corrió en un tipo colombiano. Rigo va directamente a Italia primero. Creo que Bananito estuvo en Antioquia. Bananito tal vez es el talento, de todos era el más talentoso, pero se perdió. Es una desgracia que ha tenido el ciclismo, y que yo no paro de lamentar. La capacidad que tenía Bananito, casi ninguno de los otros la tenía. Y Henao un poco también estuvo en el equipo de Antioquia y se va directo. Son 5. Y Chávez, bueno, Chávez sí hizo parte de aquel equipo. Y digamos que fueron que ya empieza a verse acá. Aquí, por ejemplo, ha habido, muchos los llaman descubridores, otros llaman expoliadores, piratas, gente que se ha aprovechado siempre del talento colombiano, como Gianni Savio en Italia, como el Vicente Belda, como, bueno, se me olvidó el nombre, Pino, gente que viene acá a cazar en las vueltas juveniles talentos y se los llevan, y que no hacen ese tránsito por equipos nacionales. Eso fue básicamente lo de Nairo. Fue un descubrimiento rapidísimo y se los sacaron de Colombia. El palmarés de Nairo es gigante, 2 grandes vueltas, 2 Tirreno Adriático, Vuelta a Cataluña, bueno, tiene cualquier cantidad de carreras, el Tour del Avenir, la carrera más importante de ciclismo juvenil, es uno de los 6 ciclistas colombianos que la ha ganado en la historia. Pero para usted, ¿cuál es el título más representativo en la carrera de Nairo? Para mí el Giro porque nunca lo hemos ganado, el Giro porque ratifica
Nairo venía a ser segundo en el Tour y el año siguiente, el 2014, ratifica que estamos ante un talento inmenso, eh, eh, porque le gana un gran Rigo, le gana un Sky, Rigo era Sky en ese momento, porque Giro me parece de las tres grandes la competencia más dura, es la que a más el invierno más azota, más duro le da, eh, por muchas razones, es la más montañosa, es la más difícil. Para mí el ganarse el Giro tiene más méritos, no estoy diciendo que la Vuelta, pero tiene, en ese momento histórico me parecía que tenía un gran valor. Ya Lucho había ganado la Vuelta, nunca habíamos probado el Giro y siempre se sintió también históricamente. A nosotros nunca nos iba bien en el Giro, hasta esta nueva generación. En los 80 el Giro, Lucho Herrera ganó un par de etapas, hubo participaciones ahí decorosas, pero el Giro era una carrera que el colombiano no le había cogido la horma todavía, con esta generación de Rigo, Nairo, Bananito, Chávez, nos empezamos a acercar al Giro, a ganarlo, a ganar etapas, hasta en el podio, y pues Nairo lo obtiene. Entonces me parece que por eso yo lo doy valor, porque el Giro era una carrera muy ajena al colombiano, pese a que era montañosa, etcétera, etcétera, era una carrera difícil para el ciclista de este país y bueno, Nairo rompe ese hechizo y la gana en el 2014. Me parece que por eso me parece la carrera más importante que gana él. La Vuelta a España obviamente tiene un mérito inmenso por la forma como la gana, un ataque largo, una fuga impresionante. Eso también me parece que es, es importante, muy meritorio. De hecho, Nairo pudo haber ganado el mismo año, en el 2014, la Vuelta, si no se cae en una contrarreloj bajando, hubiera ganado ese año Giro y Vuelta, no había nada que hacer, también le faltó suerte, pero si yo me quedo con eso frente al Giro. El Tour del Avenir, igual, ya Flores lo había ganado en el 80, pero el Giro no, nunca lo habíamos olido, y con Nairo lo logramos. Y hablemos justamente de ese Giro, porque además es un Giro que tiene mucho condimento colombiano, porque a Redondo se gana la montaña y gana una etapa. Está la definición justamente de esa carrera cuando Rigo es líder y en un descenso peligroso por el radio los comisarios anuncian que la carrera está neutralizada, pero los carros nunca entienden ese llamado y Nairo en su grupo y con la gente con la que iba un poco distanciado de Rigo, pues lo que hace es no acatar la norma de la carrera neutralizada y ataca y le termina arrebatando la camiseta rosada y era Rigo. Hubo una polémica ahí, pero igual es un Giro tremendamente colorido para Colombia. ¿Usted cree que Nairo en ese momento y en esa etapa específicamente actuó bien o cree que fue un tema de confusión, que aprovechó la situación? ¿Cómo lo entiende usted en esa investigación que Fue hizo? más confusión. A ver, Rigo no habla nunca del tema, es muy difícil, no le gusta abordarlo, sus razones tendrá. Nairo, la cuerda de Nairo dice que pues, obró bien. Yo para el libro, para medir qué había pasado, hablé con Mark Rendell. Mark Rendell era el jefe de prensa de ese Giro de Italia. Mark Rendell es autor también, no sé si ha pasado acá por este especial de Banco de la República. Es el autor de un gran libro sobre el ciclismo colombiano que es Reyes de la Montaña. Sí. Matt me contó, nunca hubo una autorización, fue un malentendido. Si uno debe creerle al jefe de prensa. Él habló con los comisarios, habló con todos, hubo un malentendido. Nairo, él dice que en otras palabras, Rigo se durmió. Nairo estaba en un nivel impresionante ese día, además. Estaba en un gran momento. Esos años de Nairo son 2013, 2014, 2015 son los mejores de Nairo en el Movistar. Y pues hace un ataque ya en la montaña esa etapa que termina un descenso, hace un ataque en la montaña en un previo y toma una ventaja, pues, digamos, desproporcionada, que Rigo no tuvo nada que hacer. Pero por lo que investigué, no hubo mala fe nunca de Nairo. Fue una confusión, nunca la carrera fue neutralizada. Digamos que Rigo un problema de comunicación. Y recuerden que él en ese equipo ese Rigo ese año, creo que ya no estaba en Sky, estaba en el de Oceanic, si no estoy mal, de Kevnik. Sí, el de Kevnik creo que estaba, que en ese momento tenía otro nombre. Quick Step en ese momento. Sí, el Quick Step, sí, la misma cuerda, el de Kevnik. Entonces, tuvieron su problema de comunicación, digamos un poco
Rigo se llenó un poco de frustración, muy natural. Y pues Nairo lo ganó en Frank Khalid y el mismo Matt dice que ese hecho de casi que esa rivalidad que surgió a raíz de Nairo Rigo, nairismo versus Rigo, admiradores de Rigo, no encontré la palabra, y toda la polémica que desató ha ocultado tal vez una de las mejores etapas que ha hecho Nairo Quintana en su historia y una de sus mejores escaladas en aquel día en el Valmartel. O sea que a partir de lo que investigué, no hubo nada anómalo, hubo una confusión en el equipo de Urán y bueno, ganó Nairo. Y como le digo y como no para reiterarlo Matt Render, ha sido las mejores etapas que le dio a Nairo Quintana en la historia de su carrera. Y hablando de las mejores etapas de Nairo en la historia, pues hay que hablar obviamente de Formigal, que es como gana pues la Vuelta a España. Alberto Contador, especialista en esos ataques de muchos kilómetros que hoy ya no vemos. Hoy ya están súper medidos los ataques, en qué momento atacar o en qué momento pueden sacar X cantidad de segundos con la relación de distancia que queda hacia la meta. Y Contador mete un ataque y Nairo pues se le pega a Contador, le terminan cortando y sacando cualquier cantidad de tiempo a Froome y termina él siendo el campeón de la Vuelta a España. Hablemos un poquito de esa etapa en Formigal porque pues es un hecho histórico porque además Nairo no se caracterizaba por pegar esos ataques de 70, 80, bueno, 100 kilómetros. no, digamos que ahí bueno, siempre se va a decir, a veces tenemos eso de todo lo del puro es robado, ¿no? Eh, digamos que esa etapa se vivió este año también en la vuelta, otros protagonistas, es la subida Sierra Nevada, ataque de Gambernal a 60 kilómetros, Sí. se viene tras Roglic, digamos que es, en cierta manera es una forma de ilustrar aquella etapa, aquella vez el contador, el, el Egan de ese caso sería Contador. Contador también tenía su interés, ataca y se le pega a Nairo, que también era el otro, era más candidato a ganar, estaba más cerca de la general. Son de esas fugas que hoy el ciclismo extraña, hombre, con todas las posibilidades de triunfo, porque los dos eran excelentes escaladores, una emboscada, de esas que no se ven en el ciclismo, que nadie se espera, solo comparable tal vez pues, digamos, sí, el caso que les ponía ahora de, Egan Roglic es un poco parecido, pero aquello fue incluso más sorprendente, ¿no? Porque digamos que en ese momento, aunque parezca paradójico, en estos dos últimos años hemos visto más intentos de ataques de lejos que en esa época, que hace 5 años. Sky lo controlaba todo su nivel, a un nivel eh, minucioso que no dejaba salir a nadie ese día. No, aún no sabemos por qué, si fue que no fueron capaces, se descuidaron, no pudieron con Contador y Nairo y se van los dos y pues los dos subiendo son dinamita pura, no había nada que hacer. Atrás Froome no supo qué hacer, se desconcentraron, el Sky no sabía qué hacer, no tuvo como una capacidad de reacción la que siempre tuvo. Creo que es de esas etapas que para el Sky nunca perdía nada, nunca nadie se imaginaba que Sky podía perder una carrera en una etapa de este tipo y la perdió. Aún uno se puede preguntar, ¿fue mérito de Nairo? Al que muchos dijeron, bueno, se fue porque es un chupa. Ustedes saben que a Nairo en Europa le dicen que es un chuparrueda, que es un sacacodo, diciendo que es un hombre que no trabaja y que siempre pide que le ayuden y le poco ayuda. Pues ese día se aprovechó del trabajo de Contador, estaba en todo su derecho también. Contador tenía su interés, Nairo tenía su interés. En algún momento trabajaron y pues tomaron esa diferencia que llevó a Nairo a ser el campeón de la vuelta. La polémica hoy persiste, ¿no? Sobre Nairo siempre va a persistir eso, me parece que en su hoja de vida, pegadito ahí, no tan pegadito, un poquito más abajo va a aparecer siempre que, sobre todo el público español, bueno, aquí en Colombia no falta, lo consideran un chuparrueda. Y tal vez ese día para muchos fue un día, es como el ejemplo, el caso icónico de chuparrueda de Nairo, pero parece que lo jugó estratégicamente bien, lo corrió como debía ser y la ganaron bien. Yo creo que es un triunfo de Nairo inobjetable, chocante para muchos, pero inobjetable para el colombiano. José Ángel, hablemos un poquito del Nairo de hoy, del Nairo del 2021, que ha dejado algunas cosas del 2020 también, ya en un equipo
de menor categoría, en la segunda división, pues si se quiere, con el Arkea Samsic. ¿Cómo ve este cierre ya casi que de la carrera de Nairo? Porque Nairo está, yo creo que en sus últimas 2 o 3 temporadas, por edad, por capacidad, por lo que ha demostrado, ¿siente que es una carrera que se ha deslucido? Porque muchos hablan de eso, o siente que es un normal curso de una carrera tremendamente exitosa que está teniendo, pues, obviamente su ocaso. Es un poco lo que le decía un poco ahora. Tal vez a Nairo le exigieron mucho muy rápido, lo exprimieron muy rápido. Llega un momento en el que ya. Es que Nairo, por ejemplo, es más joven que Roglic, por ejemplo. Es un dato que no se imagina a Roglic mucho, ¿no? Nairo es por pocos meses más joven que Roglic y Roglic está en la cúspide. Pero es que Roglic encuentra su forma después de los 28. Un poco lo que le contaba ahora en el caso Indurain. Sí, Nairo, digamos que ya ha dado lo mejor que tenía. Yo creo que el Nairo de ahora va a correr más como por etapas, por el honor, por el apellido. Es muy difícil, casi imposible que encuentre la rueda a un tipo como Carapaz o a otro como Pogacar o el mismo Roglic. Está en un equipo muy débil. De hecho, los resultados así lo demuestran. Ubicaciones muy mal del Tour. En el Tour creo que no metieron probablemente los 30 primeros, otros 20. Muy pocos terminaron. No es un equipo competitivo, no es un equipo bien armado. Entonces, también pesa sobre ellos esa investigación que hubo el año pasado. Esas cosas, aunque no lo crean, terminan pesando. Y un equipo psicológicamente. Yo creo que este Nairo no es un Nairo, yo creo que lo que va a apuntar como a cosas como a quedar en las carreras de semana, a pelear las carreras de semana, quedar en podios. Ese es el Nairo que estoy viendo ahora, ganar etapas, participar de fugas, premios de montaña, como lo intentó en el mismo Tour. Sí, en el mismo Tour. Ese es el Nairo que nos va a deparar de estos próximos, esta temporada y la otra, quizás. Eh, yo a Nairo no le veo más de 3 años en el lote. Eh, no lo veo siendo gregario, otro ciclista tampoco. Eh, yo creo que él ya dio todo lo máximo que podía dar, ya lo dio. Uno no puede acá tampoco, pues, uno puede ser fatalista y decir, no, Nairo está acabado, no creo. Nairo es un tipo para ganar etapas, para pelear podios de carreras de semana, de fin de semana, pero para eso está en el Arkea. Eso también yo creo que fue un error, esa decisión de haber sido para este equipo, un equipo sin muchas aspiraciones. Tal vez si estuviera en otro equipo, su suerte sería otra. También hay que pensar que Nairo ya es un personaje nacional y tal vez por su cabeza están pasando también otro tipo de aspiraciones. No sé, Nairo con el liderazgo que tiene perfectamente puede ser gobernador de Boyacá, alcalde de Tunja, qué sé yo, es un tipo que puede emprender otro tipo de cosas, ya es un empresario. Entonces yo creo que todo eso pesa a la hora de, de definir un derrotero en el deporte. Yo creo que él está en eso, ¿no? Entre si me dedico más a lo que viene, a lo que me espera la vida, o a lo que me queda aún del deporte, y está en eso. Yo sí digo, y además que es una cosa que me preocupa, que se va Nairo, Egan, nos va a quedar Egan, nos va a quedar Daniel Felipe, 2 o 3 ciclistas, y el ciclismo colombiano de pronto va a encontrar también como una especie de sequía como la que tuvimos antes de que llegara justamente Nairo, ¿no? Y no sé si estemos preparados, porque abajo no es que venga mucho ciclista como para ocupar el lugar que están dejando los que se están yendo. Y usted tocó un punto importante y quisiera saber esa posición después de obviamente haber investigado, digamos, la formación, el trabajo de uno de los ciclistas más importantes como Nairo Quintana, y es la brecha que hay, el espacio tan grande que hay entre el ciclismo nacional, de lo que eran esos clásicos RCN en los 80s, de esa Vuelta a Colombia espectacular. Hoy contamos con una Vuelta a Colombia por fuera del calendario UCI, apenas con una carrera a la que a veces se saca como el Tour Colombia, pero ¿cuál cree usted que es la razón por la que haya tan buenos ciclistas colombianos en Europa, que
como bien dice usted, se van ya acomodando algunos y se van yendo otros y no van llegando más, y que el ciclismo nacional esté pues tan desahuciado y tan abandonado. No, yo creo que aquí hay un punto de quiebre que es justamente cuando el ciclismo colombiano va a competir al Tour de Francia, ¿no? La gente se volvió exitista y un poco arribista. La gente se empieza a interesar es por por lo que pasa afuera, por la suerte del ciclista en el Tour, en el Giro, en la Vuelta, en el Dauphiné, en el Piccolo Giro, en todo este tipo de carreras que había antes, que se disputaban antes, bueno, algunas que se acabaron, digamos, se disputan. Eh, la gente se volvió exitista y también se volvió arribista, ya no dejó de interesarle mucho el producto interno, también dejó de interesarle porque el patrocinador también dejó de invertir acá. Eh, las, grandes, las grandes marcas dejaron el ciclismo. Eh, los 80 es una década oscura también para el ciclismo en el sentido que es permeado por el narcotráfico. Eso perjudicó mucho al ciclismo, o sea, hubo eh, ciclistas muertos, hubo lavado de activos a través del ciclismo. Eso también hizo que mucha gente se retirara. A eso se le suma usted los controles antidoping, que esos son nuestros grandes males que tiene el ciclismo colombiano hoy, aún hoy más acentuado cuando no hay controles justamente. Eh, digamos que hay una mezcla, ¿no? Hay un desencanto de la afición por el ciclismo que se corre en Colombia, que se hace. Antes la Vuelta a Colombia se transmitía por televisión, por el clásico de RCN. Eh, digamos que eso también, yo creo que tuvo un efecto negativo. La gente, si antes lo emocionante de la Vuelta a Colombia era que a través de la radio la gente siguiera la carrera, saliera a las calles a recibir a los ciclistas. Digamos un poco que en los años 80 empieza a transmitirse la Vuelta por televisión y eso como aleja un poco al aficionado de las calles también. Las grandes figuras empezaron a no correr en Colombia. O sea, a Lucho lo obligaban a correr el clásico de RCN, por patrocinios, o a Parra, pero la mayoría dejaron de correr acá en Colombia. Creo que Nairo Quintana, de hecho, creo que nunca corrió la Vuelta a Colombia. Creo que No, no va a correr. Y por el eso. clásico. Entonces los grandes dejaron de correr, las grandes figuras dejaron de correr la Vuelta, el clásico. El clásico intentó, aquí trajo en su momento, trajo lo de los 80s, otra vez vuelvo y reitero que es una década vital para el ciclismo en todo sentido y aspecto del ciclismo colombiano. Trajo a Fiñón, trajo a la Renault, trajo a la Pillot, después de los 90 trajo a Claudio Chiappucci cuando estaba en carrera, pero aún así con toda la fuerza, nunca despegó el clásico Resena, nunca tuvo la fuerza, porque también el hecho de dejar de triunfar afuera, cuando arrancan los 90 y los ciclistas colombianos dejan de ganar afuera, eso también redujo también el interés por el ciclismo en Colombia. Yo creo que es básicamente por eso, la irrupción, la aparición del ciclista colombiano en Europa, el Tour de Francia, el éxodo de ciclistas, hizo que en Colombia se perdiera eso, la aparición de la televisión, que curiosamente fue un auge de 6, 5 años, que esas transmisiones, y después se dejaron de hacer, se refundió, la radio también perdió fuerza, antes una Vuelta a Colombia era de la transmisión, como el Tour comenzaba a 5 de la mañana, el Tour de Francia antes las transmisiones eran de 4 de la mañana a 11 de la mañana, o sea, eran casi 8 horas de transmisión. Hoy ya no se hace eso, la radio también ha perdido fuerza. Son varios factores por los que el ciclismo colombiano internamente ha perdido eso. Y obviamente sumado al dopaje, ¿no? Hay un problema de credibilidad. Usted ya no sabe si el que ganó bien o cómo lo hizo. Entonces, son varios factores y ya casi nadie patrocina el ciclismo. Por eso mismo, porque los patrocinadores temen de que su nombre salga untado en alguno de estos ciclistas dopados. Entonces, pasó, ¿no? Manzana Postobón tenía un equipo hasta hace poco y lo dejó por casos de doping. El UAE, el equipo de Pogacar, tenía acá una filial, también lo dejó. Entonces, todo esto se suma para que el ciclismo en Colombia, interno, atraviese por esa crisis. Pues José Ángel, un gusto. Se pasó esto tremendamente rápido, se pasó una hora hablando de ciclismo y nos podíamos quedar aquí unas horas hablando de Nairo, de las proezas de los ciclistas colombianos, pero Zuli tiene una presentación, creo, Zuli, ¿sí? Sí, de hecho tengo una última pregunta para José Ángel que seguramente ya le hayan hecho y que seguramente es muy genérica y no sea una respuesta verídica ante pues mi inquietud. Pero me gustaría conocer tu percepción después de haber escrito pues este perfil de Nairo.
sobre si existe para ti alguna relación con el departamento en donde creció Nairo, donde se formó, con sus números, con lo que llamamos los números Sí, especiales de Nairo. claro, claro, tiene que ver. Es la actitud, donde nacen, donde se crían. Ellos estamos hablando de más de 2.600 metros, eso les permite una mayor oxigenación, una mayor agilidad a la hora de subir. O sea, digamos que es un poder ya innato de la actitud, la capacidad de oxigenar, lo que les facilita subir. Sí, eso está plenamente verificado y es evidente. De hecho, los europeos en los años, terminando los 80, comenzando los 90, pues saben que no pueden competir con eso y por eso es que empieza a hablarse de EPO, del dopaje, de que tipos que pesaban el doble que los colombianos empezaron a subir más que los colombianos, con casi doble de peso. Entonces, porque era la única manera de derrotarlos fue con doping. Por eso el ciclismo colombiano cae en los 90 de esa manera estrepitosa, porque es que los europeos empezaron a subir más que nosotros. Pero sí, obviamente el hecho de ser de una región andina, de nacer o criarse alrededor de la montaña, eso les da unas virtudes innatas y que siempre las hemos aprovechado, ¿no? Por eso los ciclistas de Colombia, los poderosos, los más fuertes, son de Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, donde hay zonas montañosas. Bien, finalmente no me resta sino contarles dos cosas a todos quienes están viendo, pues entonces esta transmisión. Voy a compartirles mi pantalla porque me parece supremamente interesante que conozcan dos de las cosas que hemos hecho en el marco de este proyecto y que nos ayudan a entender un poquito más a personaje, a Nairo Quintana, como este personaje tan relevante, tan importante para la historia del ciclismo nacional. Esta es la biografía que construimos sobre Nairo Alexander Quintana Rojas, nombre completo pues de nuestro pedalista, una biografía que recopila muy rápidamente varias de los aspectos más importantes de la vida de Nairo. Sinar Alvarado, periodista también, colega, que escribió pues este texto y fotografías que hemos usado de diversos medios de comunicación como El Espectador y El Tiempo, que nos han facilitado los derechos de uso de muchas de estas imágenes. Y tenemos un producto muy bonito que vamos a proceder con la escucha. Uno de los capítulos de Escarabajos, un país descubierto a pedalazos, el 9º para ser más exacto, Nairo Quintana y las 3 grandes vueltas, hace parte de 10 audios que construimos para el proyecto y que dan cuenta de 10 momentos importantes en la historia del ciclismo colombiano y que también resaltan a varios de los ciclistas colombianos de nuestro país. Entonces los dejamos a todos, pueden encontrar la biografía de Nairo en nuestra enciclopedia Banrep Cultural y pueden encontrar los audios también en nuestro canal de divulgación de podcast Podbean, banrepcultural.podbean.com, el episodio número 9. Y nada, los dejamos con este audio bellísimo de Nairo para que lo disfruten y lo compartan y lo escuchen las veces que sea necesario. Esta es una producción de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, realizada en el marco de la exposición documental Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Se vienen los últimos metros, bandera de Colombia. ¡Atención, Colombia! Allí viene un superhéroe. Colombia se pone primero y segundo en el premio de montaña. ¡Colombia! Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Nuestras esperanzas de gloria en las grandes vueltas europeas dormían una larga espera hasta que apareció Nairo Quintana. En 2013, el joven ciclista debutó en la edición número 100 de la mayor carrera mundial, el Tour de Francia. Y lo hizo en grande. Fue el mejor corredor novato y conquistó para el ciclismo colombiano, después de 25 años, un nuevo podio en París. Exactamente, señores. Histórico para Colombia. Nairo Quintana va a ganar la etapa. La penúltima etapa del Tour de Francia la va a ganar Nairo Quintana. Sólido, fuerte. Ahí va, con la camisa blanca. El mejor entre los jóvenes.
Va Christopher Froome, que se ha quedado al lado de Purito Rodríguez. Histórico para Colombia. No se ganaba una etapa desde el 2007 con Mauricio Soler. Pollo Parra había sido en el 88 tercero. Nairo Quintana, hoy día de independencia, va a ser segundo, señores, del Tour de Francia. En 2013, el joven ciclista debutó en la edición número 100 de la mayor carrera mundial, el Tour de Francia. Y lo hizo en grande. Fue el mejor corredor novato y conquistó para el ciclismo colombiano, después de 25 años, un nuevo podio en París. Va a llegar Nairo Quintana, emocionante para el país. Lo habíamos dicho, que fue grande, señores. Banderas de Colombia en el punto de meta. 3 horas 38 para Nairo Quintana. Va a cruzar, mira hacia atrás, nadie viene. Va a comenzar a celebrar. ¡Celebra Nairo! ¡Celebra Nairo! Beso al Dios del universo que le ha dado este triunfo. Segundo del Tour, ganó la etapa. Nairo Quintana volvió Colombia a sembrar, señores, la bandera nacional en lo más alto. Grandioso. Con ese primer podio empezó para Nairo, el ciclista más ganador del ciclismo colombiano, una larga racha de victorias europeas. El 1 de junio de 2014 en Italia, un año después de su victoria en Francia, con Rigoberto Urán a su rueda, ganó el Giro. Se vienen los últimos metros, señores, se viene la etapa, final de la etapa. Nairo campeón del Giro, bandera de Colombia. Vamos Colombia, Nairo campeón del Giro. Colombia, Colombia, se acabó el Giro. Se acabó el Giro, se acabó el Giro. Colombia campeón, que suenen las notas del himno nacional de la República de Colombia. Grande Nairo Quintana, grande Rigoberto Urán, campeones del Giro de Italia. ¿Quién lo iba a creer, por Dios? Más tarde, en 2016, y junto a Esteban Chávez, Nairo repite una hazaña familiar para nuestros ciclistas y gana la etapa reina de la Vuelta a España. ¡Vamos, Quintana! ¡Vamos, Quintana! Atención, último kilómetro de la etapa reina de Lagos de Covadonga, donde Nairo Quintana es el protagonista y es nuevo líder de la competencia, Pacho Benítez. Exactamente, una hazaña que hacía 23 años no teníamos. La última victoria, Oliverio Rincón, había sido en 1993. Había ganado Lucho Herrera también en el 87 y en el 91. Entró en barandas Nairo Quintana, señores. Otra vez Colombia en Lagos de Covadonga. Señores, la noticia para el país. El nuevo líder de la Vuelta a España se llama Nairo Quintana. Entre 2013 y 2017, como corredor de las 3 grandes vueltas, este campeón demostró que venía por todo. En solo 5 años subió 6 veces a los podios de Francia, Italia y España. Sus piernas, como las de ningún otro, concentran buena parte de los logros más relevantes que ha alcanzado el ciclismo colombiano. Hasta su aparición esos triunfos eran esporádicos, pero con él las proezas más esquivas empezaron a volverse costumbre. Nairo Quintana, damas y caballeros, es el ciclista que nos enseñó a ganar. Se vienen los últimos metros, bandera de Colombia. ¡Atención, Colombia! Allí viene un superhéroe. Colombia se pone primero y segundo en el premio de montaña. ¡Colombia! Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Para la elaboración de esta pieza se usaron fragmentos de entrevistas del archivo de Caracol Radio. Todos estos fragmentos fueron licenciados por el Banco de la República y la Biblioteca Luis Ángel Arango para esta serie y están sujetos a derechos de autor, por lo tanto, su uso solo puede ser autorizado por parte de Caracol Radio. Bien, y muchas gracias a todos por haberse tomado estos minutos para escuchar este audio. Espero lo hayan disfrutado demasiado. Sebastián, muchísimas gracias por tu participación, por habernos guiado en esta conversación. José Ángel también. Pues los dejo a ustedes para que se despidan de todo nuestro público y para que los inviten a participar de nuestro proyecto. Bueno, no, pues nada, muchas gracias a ustedes por la invitación a este
proyecto tan lindo de un país descubierto a pedazos. Y a José Ángel, mil gracias. Y a todos los que están viendo esta conferencia, invitarlos a que consigan el libro Llegar a la Cima, porque vale la pena entender un poco más ese Nairo interior y personal que el Nairo ciclista. No, igualmente, muchas gracias, Zuli, Sebastián, a todos los que están participando de este proyecto. Mi invitación es que vayan más allá. Bueno, lo de la lectura es importante, hay mucho que leer sobre el ciclismo, pero urge también escribir sobre el ciclismo. Hay muchas piezas, muchos personajes, muchas leyendas del ciclismo colombiano que aún no se han contado, y bueno, hay que mirar hacia atrás, ¿no? No todo lo podemos dejar en Nairo, Rigo y Egan. Hay unos héroes de los años 60, 70 que están esperando de que muchos de ustedes que están viendo este programa cuenten sus relatos, que muchos de ellos son épicos. Y muchas gracias de verdad por haber estado en este proyecto.